Regresamos. Esto es Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 18. Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Segundo grado. Secundaria. Buenas tardes, chicos, tengan todos ustedes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Estamos en la sesión de física. Como cada martes, los acompañamos en este reforzamiento de los temas vistos pues en los 3 trimestres. Soy la maestra Yajaira Reveles y me acompaña mi compañera y amiga Mandy Cervantes. ¿Cómo estás, maestra? Maestra, muy bien. Muchas gracias que me invitaste el día de hoy. Gracias a ti por aceptar. Y le mandamos un saludo al profe Jesús Parra. Claro que sí. Y muchas gracias a la maestra Marcela Ponce, que nos está acompañando en Lengua de Señas Mexicana. Muchas gracias, maestra Marce, por apoyarnos el día de hoy. Maestra, ¿qué le parece si le recordamos a los chicos, antes de iniciar, sobre cómo debemos de seguirnos cuidando en esta contingencia? Que no se les olvide que seguimos en pandemia. Claro, es importante mantener las indicaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud, como son lavarnos las manos continuamente, desinfectar todas las superficies en donde nosotros estemos trabajando, en donde tengamos nosotros nuestros útiles. Tratemos de siempre estar desinfectando las áreas. Si vamos a salir, maestra, pues utilizar nuestro cubrebocas. Y no tocarnos la cara. Porque qué tal que tocamos una superficie que está infectada y nos tocamos nuestra carita, podemos nosotros mismos infectarnos. Claro, es muy importante. Mantener la distancia, hay que mantener la distancia si salimos, vamos a la tienda, a cualquier lugar donde nos dirijamos, no olvides mantener la distancia. Y muy importante, si no hay nada que salir, maestra, mejor quedarnos en casa. Así es lo más seguro. Y pues también nos preocupan cómo están ustedes y queremos que recuerden que un mar en calma nunca hizo un buen marinero. Son momentos para sacar lo mejor de nosotros. Por eso te animamos a que sigas adelante y que sigas trabajando y que tú sigas siendo cada día mejor. Recordemos que cuentas con el apoyo y la empatía de todos nosotros para lograrlo. Tienes a tus papis, a tus profes y nosotros siempre vamos a estar aquí para escucharte. Así cualquier cosa ya sabes que aquí estamos para ti. Muy bien, maestra, pues vamos a comenzar. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar pues nuestra libreta para tomar apuntes, un lápiz o pluma. Y también mucha imaginación, creatividad, que nos pongas atención y mucha disponibilidad. Y sabemos que tienes muchas ganas de aprender y por eso estamos aquí contigo y te vamos a apoyar en esto. Bien, pues los aprendizajes que el día de hoy vamos a trabajar es describir las características del modelo de partículas y comprender su relevancia para representar la estructura de la materia. Además, explicar los estados y cambios de estado de agregación de la materia con base en el modelo cinético de partículas. También vamos a describir, a explicar y a experimentar con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identificar los cuidados que requieren su uso. Pues bien, vamos a comenzar recordando este concepto tan importante en ciencias que viene siendo materia. El concepto de materia, maestra, vamos a trabajarlo a través de este pequeño video que tenemos aquí. Aquí veo que tengo un sólido, la materia en líquido y la materia en gas. Muy bien, maestra. Recordemos entonces que la materia es todo aquello que nos rodea y además posee masa. Entonces, tenemos nuestros 3 estados de agregación, aunque reconocemos también la presencia del plasma.
En esta ocasión nos vamos a situar en los 3 principales, ¿ok? Maestra, ¿te acuerdas de las características según el modelo cinético de partículas de un sólido? Claro que sí, maestra. Aquí, como podemos ver, estas partículas están todas ordenaditas como si fueran soldaditos. Si vemos, se mueven muy poquito, pero se mueven. Ellos siempre están en forma vibratoria. Los sólidos tienen fuerzas de cohesión muy fuertes. Es por eso que ellos tienen formas definidas, pues son objetos duros, ya que sabemos que los sólidos tienen este tipo de consistencia precisamente por la forma en cómo están acomodadas sus partículas. Muy bien, maestra. Ahora, veamos el líquido, el estado de agregación líquido. Nosotros tenemos que checar muy bien en este simulador que hay más espacios entre sus partículas, además de que la fuerza de cohesión, que es la que las mantiene unidas, como en el caso de los sólidos, que es muy alta, en el centro, representando líquido, pues es un poquito menor, ¿verdad? Posteriormente podemos ver que tiene mayor movilidad. Eso se debe a que el volumen es constante, maestra, en los líquidos, ¿o no es constante? Pues sí, es constante, pero también debemos de ver en dónde lo tenemos depositado. Exactamente. Para que tome la forma en el que está el contenido, ¿verdad? ¿Qué le parece si vamos a un corte, maestro, para seguir viendo el siguiente estado de agregación? Claro que sí, los esperamos. De regreso. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Una vez más, Canal 28 y Radio Nuevo León fueron parte de la historia. Jornada electoral 2021. Más de 12 horas de transmisión y 140 profesionales de la comunicación en la elección más grande de México. Gracias por su preferencia. Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Tecnológica Bilingüe Franco-Mexicana de Nuevo León tiene para ti carreras de alta calidad académica. Estudia técnico superior universitario en energías renovables y técnico superior universitario en mecatrónica. No lo pienses más y realiza tu preinscripción del 17 de mayo hasta el 11 de agosto. Para más información, visita www.utecfrancomexicana.mx o llama al 81 10 89 68 63, Secretaría de Educación. Gobierno de Nuevo León. Cuéntame, ¿estuvo buena la fiesta con tus amigos? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Cada vez que escuchas o ves un programa, hay que comparar la información que ofrece. Revisar si el medio solo ve al público ganancias económicas o si por el contrario ofrece contenido que ayuda a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos.
Escuela TV, segundo grado, secundaria. Estamos de regreso en Escuela TV y nos quedamos revisando el estado de la materia gaseoso, maestra. ¿Qué nos puede decir de este estado de la materia y sus partículas? Veamos la simulación y podemos notar precisamente que hay mayor movilidad entre sus partículas, es decir, que la energía cinética es mucho mayor que en los otros dos estados de agregación. Además, que la fuerza de cohesión, que es la fuerza que las mantiene unidas a estas partículas, pues es casi nula, porque vemos que ocupa todo el recipiente que lo contiene. Por lo tanto, no tiene volumen definido, ¿verdad? Como en el caso de los sólidos o de los líquidos también podemos mencionar. Ellas son libres, ¿verdad, maestra? Son libres, así como cuando estamos en clases presenciales, ¿verdad? Ay, que hay un cambio de materia y otra, los niños son libres y caminan por todo el salón. Muy bien, pues veamos estos estados de materia que podemos modificar uno a otro sus formas de interactuar en las partículas. Y esto lo podemos hacer cambiando algunos factores, en este caso pues como la temperatura. Si aumentamos la temperatura, veamos qué es lo que sucede. Pues bien, la temperatura lo que puede hacer es elevar el movimiento cinético en estas partículas. ¿Y qué es ese movimiento cinético? Pues es la forma en cómo se van movilizando cada una de ellas. Como vimos en los sólidos hay un movimiento muy lento, mientras que en los gases es muy rápido, muy veloz, porque hay muchos choques. A esos choques les llamamos colisiones, y cuando chocan unas con otras, pues van aumentando la velocidad. Entonces veamos aquí. En este vaso de agua, en donde se indica que tiene 25 grados Celsius, observa que tiene unas flechitas cada una de las partículas rojas. Esas flechitas están pequeñitas. Y ahora observa el otro vaso de precipitado, el que dice 50 grados Celsius. Esas flechitas están un poco más largas. Lo que quiere decir es que esas flechitas me están indicando que el movimiento está siendo mucho más rápido, hay más choques. ¿Y esto por qué sucedió? Pues porque le aumentamos 25 grados Celsius más. Entonces, este líquido, al estarse calentando, su movimiento de partículas es más rápido. Entonces podemos decir que a mayor temperatura, mayor energía cinética. ¿Y qué pasaría si yo le sigo aumentando todavía más temperatura aún? Imagínense que lleguemos a 100 grados Celsius. Sabemos muy bien que el agua a los 100 grados Celsius hace un cambio de estado. Ese cambio de estado a gas, de líquido a gas. Entonces aquí estaríamos experimentando la evaporación o vaporación, maestra. Así es. Sí, va cambiando de estado de acuerdo al aumento de la temperatura. Y ahorita vamos a ver detalladamente cada uno de ellos. Pero bueno, ¿cómo definimos entonces ahora el término calor? Este va a ser la energía térmica que se va a transferir o que va a estar en tránsito del cuerpo siempre de mayor al de menor temperatura, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la imagen del lado izquierdo. El cuerpo A tiene una temperatura más alta y se da la transferencia hacia el lado derecho, que es el cuerpo que se encuentra a una menor temperatura. Veamos también, maestra, aquí en la simulación de la parte del lado derecho, la imagen superior, vemos que las partículas con tonos rojos, ¿verdad?, van a ser aquellas que tienen altas temperaturas. En este momento van a ir transfiriendo calor, ¿verdad?, aquellas que están con temperaturas un poco más bajas, que están representadas con tonos azules. Me imagino, maestra, como que esas partículas rojas están con una velocidad más rápida y llegan a chocar con los azules, haciéndolas que también tomen velocidad. Claro, así es. Esa es una transferencia de energía que se va a dar de manera continua en todos los cuerpos. Como una reacción en cadena podría ser. Así es. Vemos en la imagen, maestra, que está aquí en una situación muy cotidiana, cuando nosotros estamos realizando cocinando algún alimento, ¿verdad? En este caso, bueno, pues nada más colocan la cuchara sobre la flama y vemos de qué manera se da la transferencia de calor. Esta transferencia de calor de este ejemplo en particular es la conducción del calor que se da en los cuerpos sólidos. Va fluyendo de acuerdo al material que éste tenga, ¿verdad? Porque luego hay que tomar en cuenta también si es un material que es buen conductor o si es aislante, y ahí veremos la diferencia, ¿verdad? Sucedería esto, por ejemplo, en una cuchara de metal, ¿verdad? Así es. De hecho, sucedería eso. Muy bien, maestra.
Ahora, ¿qué diferencia hay entre el concepto calor y temperatura? Porque solemos equivocarnos y pensar que es lo mismo, que decimos es que está aumentando el calor y pues tenemos el otro concepto que es temperatura. Pues veamos, calor es la energía en sí, es la energía térmica que se transfiere del cuerpo, de un cuerpo de que tiene mayor energía a uno que tiene menor temperatura. Para esto utilizamos un aparato que se llama calorímetro, aquí lo puedes ver en la imagen. Este calorímetro, pues lo que nos ayuda es precisamente a medir cuánta energía térmica tiene cierta sustancia. ¿Cuáles son las formas de transmisión del calor? Pues tenemos la conducción, como el ejemplo que nos dio hace rato la maestra con lo de la cuchara. También tenemos la convección, que se da por choques de diferentes temperaturas. Y también tenemos la radiación, que pues es lo que vemos con el sol, ¿no? Y ahora estos días está muy potente. Sí, como se ven a través de las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que van llegando a nuestro cuerpo. Bien, maestra, ahora pues vamos a definir el término temperatura. También has escuchado mucho que dice algunas personas, tengo mucha calentura. Sí. Bueno, este término es erróneo, ¿verdad? Por eso es que te mostramos las diferencias. La temperatura se va a relacionar con la energía cinética, es decir, movimiento de las partículas. Siempre que te digan energía cinética, relaciónalo con movimiento, y en este caso nos referimos a las partículas. También puede ser determinada o diferenciada como una medida de calor de los cuerpos. El aparato que se utiliza para medir la temperatura de los cuerpos es el termómetro. Hoy con la contingencia, maestra, vimos un termómetro muy eficaz en cuanto a la medición de temperatura, que es el infrarrojo, ¿verdad? Ah, sí, sí. Lo he visto cada vez que vamos a alguna tienda o vamos a hacer nuestro mandado. Sí. Pues he visto esos termómetros en la entrada. Son muy fáciles de medir la temperatura y no requieren tanto tiempo como los clínicos, ¿verdad? En su defecto. También tenemos otros que son los digitales. Hay de diferentes tipos. Ahora, las escalas de medición en las cuales podemos medir la temperatura, tenemos, por ejemplo, la escala Celsius, que es la que utilizamos aquí en México, que va de una escala de 0 grados a 100 grados centígrados. La escala Fahrenheit, que estamos hablando de que va de 32 grados hasta 212 en su escala. Y por último, la escala Kelvin, que es utilizada solamente para trabajo de laboratorio o de investigación. Muy bien. Esas son las escalas en las que podemos nosotros medir la temperatura de todos los cuerpos. Equilibrio térmico. El equilibrio térmico es el que se da en los dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas y regularmente el de mayor temperatura transfiere energía calorífica al de menor temperatura hasta quedar en equilibrio. Este equilibrio térmico se da precisamente porque se igualan dichas temperaturas hasta quedar en una temperatura media, porque no tomaría la temperatura del cuerpo de mayor energía, ni el de la temperatura de menor energía, sino que llegaría un momento en que se igualarían. Así es. Uno perdería energía calórica y el otro ganaría energía calórica hasta igualarse y tener una temperatura uniforme. Así como lo vemos aquí en la imagen representada. Llega un momento en que en el tono azul, ¿verdad? Adquiere esa energía y posteriormente en la imagen que se encuentra en la parte de abajo vemos ya logrado el equilibrio térmico, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Me suena como cuando hace mucho frío y traemos las manos bien heladas y agarramos chocolate calientito y empezamos a obtener el calor de ese vaso de chocolate hasta que finalmente pierde la temperatura, ¿verdad? Sí. El vaso. El vaso. Exactamente. O también cuando lo colocamos en la mesa, ¿verdad? Así va transfiriendo calor y llega un momento en que en esa parte en específico donde está acomodado el vasito con café o con chocolate, pues se logra un equilibrio térmico con el vaso. Muy bien. Ahora veamos los cambios de estado. Como vimos en un principio, los estados de la materia pueden modificarse si cambiamos algunos factores. En este caso, pues hablábamos de la temperatura. La temperatura, al aumentarla, podemos tener diferentes cambios de estado. Veamos, por ejemplo, el que sucede con el sólido. Veamos el sólido. Las flechas rojas son cuando aumenta la temperatura.
Aquí lo que podemos ver es que el sólido, cuando yo aumento la temperatura, voy a obtener un líquido. Esas partículas comienzan a moverse un poco más rápido hasta tomar el estado de agregación de un líquido. ¿Qué sucede si le sigo aumentando aún más la temperatura? Pues pasaría a lo que vendría siendo la evaporación, ese cambio de líquido a gas. Pero ¿qué sucede también? El sólido puede pasar al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ciertos compuestos, ciertos materiales pueden experimentar este fenómeno, pasar de sólido a gas. Entonces a esto le llamamos sublimación. También vemos que las flechas de color azul pues nos representan la disminución de la temperatura. Aquí lo que podríamos ver es que cuando tenemos un material en estado gaseoso y le disminuimos la temperatura, esas partículas que están tan rápidas en ese estado gaseoso comienzan a tener un movimiento más lento hasta llegar al estado líquido. Pero entonces, si yo sigo bajando la temperatura, lo que voy a tener es una solidificación. Y entonces tendríamos un sólido, maestra. A esto le llamaríamos solidificación. Así es. Bueno, chicos, regresamos después de este corte comercial. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Más, Canal 28 y Radio Nuevo León fueron parte de la historia. Jornada electoral 2021. Más de 12 horas de transmisión y 140 profesionales de la comunicación en la elección más grande de México. Gracias por su preferencia. Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. La vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Bienvenidos a una reunión virtual, en donde tu opinión joven es valorada por especialistas. ¿Qué tienes que hacer? Solo una cosa. Abre tu micro. Domingo, 12:30 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Bueno, maestra, pues regresamos y vamos a continuar. Ahora vamos a utilizar un simulador muy accesible para todos, un simulador que nos va a permitir llevar a cabo una práctica sencilla para que veamos los cambios de fase o cambios de estado. En casa los chicos pueden utilizar este simulador si escanean este código QR que está aquí para que los envíe directo al simulador de PET.
pero después de la clase, ¿verdad? Para que sigan experimentando. Sí, para que ahorita pongan atención. Vamos a entrar al simulador. Ok. Ahí tenemos, ahí ponen la tachita, maestra. Please. Ahí está. Cambios de fase. Me encantan este tipo de simuladores porque en este tiempo de pandemia nos ayudan mucho a que ustedes experimenten y puedan realizar diferentes observaciones sin tener que estar dentro de un laboratorio, ¿verdad, maestra? Claro, y sobre todo la seguridad que este tiene, no hay riesgo ninguno de... No hay riesgo y no gastas el material. Claro, sí, es una gran ventaja. Ok. Maestra, ve un sólido. Bueno, aquí como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y ya mostramos las características según el modelo cinético de partículas de los sólidos, vemos precisamente cómo están acomodaditas, maestra, solamente vibran, porque su energía cinética ordenaditas, pues es limitada, ¿verdad? De alguna manera. La fuerza de cohesión es mucho mayor que en los otros estados de agregación, por eso se encuentran todas alineaditas. Veo que es un sistema cerrado, maestra, ¿verdad? Así es. La tapita, vemos ahí el medidor de la presión. Y bueno, hay que hacer énfasis también, maestra, que acá abajo hay una gráfica llamada diagrama de fase, donde vemos un punto rojo. Bueno, este se va a ir modificando de acuerdo a cómo vayamos manipulando nuestro simulador. Entonces, ¿vamos a colocar calor? Vamos a agregar calor subiendo nuestra... ¿Me voy a ir de aquel lado, maestra? Sí, para que lo podamos hacer desde el escritorio mejor, más seguro. Sí. Muy bien. Bien, vamos agregando calor y las partículas, si te fijas, van, ¿qué cosa, maestra? Moviéndose más rápido, agarrando movimiento. Mayor energía cinética, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, se convierten ahora, ya no están en estado sólido, sino que pasan al estado primero, que es el más inmediato, el líquido, ¿verdad? Líquido. Este cambio de estado de sólido a líquido le llamamos fusión. Y comúnmente en la vida cotidiana muchos aplican el término se derrite. Así es. Pero en realidad el término correcto es decir se fusiona, ¿ok? Bien, ahora, si nosotros vemos de líquido al gas, que en este caso ahorita en la simulación y en la pantalla estamos viendo ya el estado gaseoso, vemos cómo las partículas se encuentran en todo este recipiente que lo contiene. Además, maestra, del lado izquierdo nuestra válvula de presión va aumentando también, porque hay una relación directa entre el aumento de temperatura y también el aumento de la presión, ¿verdad? Entonces, entre mayor temperatura, mayor presión. Así ¿También? es. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros ahora, por el contrario, bueno, aquí vemos, maestra, el cambio de estado se llama de líquido a gas, ¿cómo se llamará? Evaporación, ¿verdad? O vaporización. Así es. Pero ¿qué ocurre si nosotros bajamos ahora la temperatura por el contrario? Muy bien. Para ver qué cambio de estado va a ocurrir. Vamos a agregar hielo, ¿verdad? Para bajar esa temperatura. Así es. Posteriormente vamos viendo poco a poco cómo estas partículas que tenían mayor energía cinética regresan, ¿verdad, maestra? Ahora a estar en un estado ya no gaseoso, sino líquido. Y a esto le llamamos condensación. ¿Dónde vemos la condensación en la vida cotidiana? Cuando nos bañamos, ¿verdad? En el espejo. Sí, hemos visto que cuando nos bañamos, cuando hace frío, por ejemplo, nos bañamos con agua calientita. Sí. Y se empieza a hacer ese vapor de agua. Y cuando ese vapor de agua se adhiere a las paredes o a la ventana del cuarto de baño, esas gotitas empiezan a escurrir. Exactamente, y ahí es cuando se condensa de nuevo ese gas, ¿verdad? Al líquido. De gas a líquido. Ahí vemos, maestra, que las partículas están teniendo ya un cambio de fase. Ya es de líquido a sólido, ¿verdad? Así es. Que le llamamos solidificación. Este cambio lo vemos en la vida cotidiana cuando, por ejemplo, colocamos en el congelador en moldes alguna agua con saborizante y podemos crear paletas o bien cubos de hielo que nos permiten después enfriar alguna bebida. Muy bien. Esto sería la muestra de cómo se dan los cambios de fase agregando o quitando calor. Muy bien, maestra. Vamos a regresar a la presentación. A nuestra presentación. Muy bien. Como les decía, ahí tienen el código QR, pueden escanearlo y practicar más tarde. Y veamos ahora de dónde comienza
este estudio de la electricidad, vamos a hablar un poco de Tales de Mileto. Pues Tales de Mileto en la antigua Grecia, 600 antes años de Cristo, él de joven con sus papás viajaba de un lado a otro y le gustaba estar tomando objetos de los lugares a donde él iba. Pues uno de esos objetos que él encontró es este ámbar. Este ámbar es una resina que va saliendo de las cortezas de los árboles, en este caso de un pino en especial, y por lo mismo que sale en estado líquido, va atrapando insectos. Ahí pueden ver una araña que está incrustada dentro del ámbar. Va atrapando insectos y con el tiempo se va solidificando esta resina hasta que quedan ahí como si fuese una piedra muy bonita en color amarillo como mostacita, pero esta piedra realmente es una resina fosilizada. Entonces, lo que hace Tales de Mileto es tomar estas piedras y frotarlas en ciertos objetos, y él notó algo muy especial. Una propiedad que tiene el ámbar es que cuando lo frota y lo coloca cerca de cuerpos livianos como pedacitos de papel, pedacitos de hojas, cosas livianitas, las atrae. Y precisamente a esto le llamamos efecto triboeléctrico, que lo conocemos ahora como electricidad estática. Curiosamente, la palabra ámbar también quiere decir electrón, y recordemos que los electrones, pues lo que nos ayuda a nosotros es obtener esa electricidad. Esta electricidad estática es una electricidad contenida, no fluye, se queda en un solo lugar. Seguramente ustedes en la escuela, cuando estaban en tercero o cuarto de primaria, que se empieza a ver este tema, maestra, hicieron en su escuela este experimento con los globos, que comenzaban a frotarle a los niños los globos y luego se lo ponían encima de la cabeza y separaban los cabellos, ¿verdad? Y ahí tenemos una niña con mucha electroestática. Entonces, este es uno de los experimentos que van viendo en ciencias para iniciar este estudio de la electricidad. Bien, pero veamos una breve historia de electricidad que nos trae la maestra Yajaira con una línea del tiempo muy interesante, maestra. Es una línea corta, porque hay muchos personajes que todavía han intervenido en el estudio de ello, pero bueno, vamos a iniciar con algunos, los más importantes. Empezamos con Benjamin Franklin. Este personaje tenía una hipótesis: conocer si en una tormenta eléctrica estas descargas, ¿verdad?, que se veían en el cielo como relámpagos, poseían energía eléctrica. Y sale en una tarde de lluvia con una cometa. Logra atraer uno de los rayos, casi ocurre un accidente fatal, pero bueno, logra soltar esa cometa a tiempo, y con esto, este hallazgo natural, ¿verdad?, se da cuenta de que entonces su hipótesis era correcta. Logró encontrar que la energía eléctrica también estaba presente de manera natural y que podía ser aprovechada, creando su primer pararrayos, que tuvo muchísimo éxito para la época. Que ahora vemos en ciertos edificios o en las casas, esas estructuras, ¿verdad? Para atraer, como dice su nombre, ¿verdad? Para rayos, atrae las descargas y posteriormente las va acumulando, por así decirlo, para procesarlas posteriormente y transformar esa energía. Muy bien. El siguiente fue Luigi Galvani. Este médico, cuando estaba disecando unas patas de rana, pues en el contacto que tuvo accidentalmente con el bisturí y los metales que en ese momento tenía de bronce, pues logra observar que había un movimiento de la patita de la rana. Creyó haber encontrado erróneamente, ¿verdad?, pues la electricidad animal, cosa que pues no era posible, pero pues como él lo estaba viendo, llegó a mencionar que quizá podía ser una manera de que todos tuvieran acceso a la electricidad de manera gratuita. Yendo con Alessandro Volta, le dice: ¿sabes qué, Luigi? Estás mal de alguna manera, porque le muestra un experimento y le dice: simplemente lo que ocurrió fue que el contacto entre dos metales diferentes provocó entonces una descarga. Y le muestra, como en el caso de la imagen que tenemos aquí, un bloque de zinc colocado en la parte de arriba con un paño de agua y sal, posteriormente otro bloque de cobre, y así sucesivamente hasta formar lo que viene siendo, o lo que en ese momento llamó la primera pila eléctrica. Llega después el físico Hans Ørsted, que estando dando clases en la universidad y mostrando un circuito eléctrico, acerca a este circuito una brújula
y se da cuenta que ya no apuntaba hacia el norte como lo hacen todas las brújulas, sino que se desviaba un poco. Fue la primera ocasión en la que se mencionó que la electricidad podía producir magnetismo, pero debido a las limitaciones que este tenía con el estudio, pues no logró concretarlo, ¿verdad? Quien sí lo logra concretar fue Michel Faraday, que viene posteriormente. Él sí logra entender ahora que si la electricidad producía magnetismo, entonces podía ocurrir lo contrario también. Es decir, creando una bobina, colocando en el centro un imán y alrededor alambre conductor. Es la primera ocasión que se hablaba de una inducción electromagnética. Ya no se estudiaba por separado la electricidad ni el magnetismo, sino en una sola, llamado electromagnetismo. Hoy en día, maestra, este descubrimiento nos favorece muchísimo para, primero, bueno, fue la creación del dínamo y ahora pues los motores eléctricos y demás usos en la vida cotidiana. Por último tenemos a Gigi Thomson, que fue el que experimentó con rayos catódicos y que logra descubrir a la partícula con carga negativa que permite el paso de la corriente eléctrica llamada electrón. Ahí vemos el pudín de pasas, ¿verdad? El llamado modelo atómico, el pudín de pasas. Que veremos en tercero también, maestra. Sí. En química. Que se preparen. Bueno, chicos, regresamos después de este corte. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Tres museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Inscripciones para el Colegio Militarizado General Mariano Escobedo ya están abiertas. Regístrate en línea y estudia Bachillerato Técnico en Logística, además de Ingeniería en Logística, Ingeniería en Desarrollo Sustentable o Ingeniería en Seguridad Informática. Prepárate hoy para tu gran futuro. Fecha límite viernes 2 de julio. Más informes en Facebook @Colegio Militarizado NL y al 81 11 80 11 56. Secretaría de Educación, Gobierno de Nuevo León. Y una vez más, Canal 28 y Radio Nuevo León fueron parte de la historia. Jornada Electoral 2021. Más de 12 horas de transmisión y 140 profesionales de la comunicación en la elección más grande de México. Gracias por su preferencia. Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Bienvenidos a un pueblo en donde todos tenemos las mismas oportunidades. Bienvenidos a Quipatla. Sábado 10:30 de la mañana. Por Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Estamos de regreso en Escuela TV y vamos a continuar estudiando qué es la electricidad. La maestra Yajaira nos explicaba una pequeña historia de cómo fue estudiándose este fenómeno. Pero entonces veamos que la electricidad realmente es un flujo de electrones que va en un material en donde nos va a permitir que viaje ese flujo para poder proporcionarnos este fenómeno llamado electricidad. Ahora veamos, los electrones, recordemos
que se encuentran dentro de los átomos. Dentro de los átomos tenemos partículas como el electrón y como los protones. Los electrones tienen carga negativa, mientras que los protones que están en el núcleo tienen carga positiva. Y si vemos, los átomos como los electrones van viajando las partículas como los electrones van viajando de un átomo a otro, y de esta manera se logra ese flujo. Este movimiento de partículas precisamente nos da lo que viene siendo la corriente eléctrica. Si recordamos lo que mencionamos hace un momento con el experimento de los globos, donde se nos paraba el cabello al tener esa atracción electroestática, pues ahí teníamos una electricidad estática, precisamente porque se mantiene en un solo lugar esa energía. Pero en este caso no lo es, más porque está en constante movimiento, y entonces esto le llamamos corriente eléctrica. Para eso pues necesitamos también material que tenga este tipo de propiedades, ¿verdad? Claro. Que ayude a que fluya esa corriente de electrones, y precisamente la maestra nos va a explicar este circuito. Bueno, las partes que componen a un circuito eléctrico básico o simple son las siguientes: un generador, que en este caso en la imagen tenemos una pila, cable conductor o alambre conductor, un foco, el interruptor, que va a ser la función de abrir y cerrar nuestro circuito. Además de eso, también podemos integrar una resistencia, y su finalidad será regular la corriente que vaya pasando a través de los cables, y así evitar accidentes, maestra, porque pueden ocurrir. Muy bien, maestra. ¿Y qué le parece si hacemos un circuito eléctrico? Invitamos a los chicos a ver un simulador que pueden hacer en casa, construyendo su propio circuito eléctrico. Les vamos a dejar también el código QR para que más tarde lo puedan escanear con su celular y entrar a este simulador de PET. Vamos a entrar, maestra, y usted me va diciendo cómo armamos este circuito. Muy bien. Laboratorio, ¿verdad? En laboratorio, sí. Del lado izquierdo encontramos las piezas que acabamos de mencionar en nuestro circuito. Y vamos a ir dándole forma, no importa la forma que tú le des, pero sí interesa que todos los elementos estén colocados. Vamos a colocar primero, maestra, cable conductor. Muy bien, aquí tenemos los materiales, cable. Posteriormente el generador, que es nuestra pila. Ok. Una batería. Otro poquito más de cable, en el otro polo positivo del generador. Ahí está. Agregamos el foco, la bombilla. ¿Aquí mismo, maestra, en este extremo? Sí, aquí está bien. Muy bien. Del lado izquierdo, el extremo izquierdo, vamos a colocar nuestra bombilla, nuestra resistencia, perdón. Ok. ¿Aquí, maestra? Hacia abajo, si quiere, maestra. Así. Ajá. Muy bien. Otro poquito más de cable. Ok. Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Lo cierro? Para ir colocando nuestro... Okay. Se puede hacer más grande, ¿verdad, maestra? Sí. Pues sí, de ahí mismo la podemos colocar. Ok. Agregamos el interruptor. Ahora sí, un poquito más de cable. Uy. Dijo que no importa la forma, ¿verdad? No importa la forma. Muy bien. Ok. No se preocupe. Ahora vamos a ver si nuestro circuito está bien armado. ¿Cómo vamos a conocer? Pues si enciende nuestro foco. Y vamos a cerrar el circuito para ver si hay flujo de electrones. Le damos clic y enciende el foco. Bravo, maestra, ha logrado el reto. Muy bien. Bien, aquí decimos que el circuito está cerrado porque hay un flujo continuo de electrones. ¿Sí ve, maestra, las partículas de tono azul? Así es. ¿Qué carga tienen? ¿Verdad, maestra? Son los electrones. Viajando. Van viajando porque este es alambre de cobre, ¿verdad? Todas las extensiones de luz van a tener en su interior, ¿verdad? Bajo el recubrimiento de plástico que tienen por seguridad, pues el cobre, que es el más utilizado. Y vemos aquí ahora, maestra, vamos a abrir nuestro circuito. Circuito abierto, pues no hay flujo de estos electrones, y circuito cerrado, pues volvemos a mencionar, el flujo es continuo.
Esto es diferente a la electricidad estática, profe, que mencionabas hace rato. Porque, como lo dice su nombre, la electricidad estática, los electrones se encuentran solamente en el área en el que han sido frotadas. Por ejemplo, el globo con el cabello, ¿verdad? O la plancha con el cabello. Entonces, esto no permite un flujo continuo, porque al final de cuentas el globo es un material que ahorita vamos a demostrar si es o no conductor de la electricidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos factores. Está muy padre este simulador también, maestra. Y podemos hacerlo en serie también, nada más que ahorita estamos tomando en cuenta el circuito básico, pero si lo queremos en serie, pues colocamos más foquitos, todos conectados de una misma, o paralelo también. Ahora, ¿qué tenemos acá, maestra? Vamos a hacer un experimento, maestra. Sí, vamos a hacer un experimento, vamos a pedirle a Chuy que nos ayude con la pantalla completa, por favor. Muy bien, mientras yo les voy leyendo los materiales, la maestra Yajaira se va a preparar para presentarles este experimento. Vean bien, vamos a experimentar con unos materiales para descubrir quiénes son conductores y quiénes son aislantes. En esta indagación, pues vamos a utilizar plástico, la goma de borrar, aluminio, vidrio, una moneda, agua con sal y grafito. ¿Sí se acuerda, maestra, qué es el grafito? Sí, es carbono alotrópico, maestro, es una forma de encontrar al carbono. Así es, podemos encontrarlo en forma de diamante o en su otra forma alotrópica en el grafito. Bueno, en este caso vamos a trabajar con el grafito, que lo podemos encontrar en nuestros lápices. Ahí, la puntita que tienen ahí, que mancha, pues precisamente grafito. Okay. Aunque a mí me hubiera gustado más, maestra. ¿Mande? Aunque nos gusta más el diamante, ¿verdad? Claro. Ah, claro, esa forma. Muy bien. Bueno, maestra. Bien, maestra. ¿Con qué vamos a iniciar? Ya tenemos ahí nuestro circuito. La maestra tiene un circuito eléctrico con el que va a iniciar a indagar con cada uno de los materiales. Comenzamos con el plástico, maestra. Primero vamos a enseñar a los muchachos cómo funciona nuestro circuito al juntar. Muy bien. Muy bien, el cátodo y el ánodo. Muy bien. Vamos a ver si está correcto construido o lo construí mal, maestra. Vamos a primero a probarlo. Muy bien, sí funciona. Sí funciona. Este es un circuito abierto, como lo mencionamos en el simulador. No estás electrocutar, escucha. Ya, circuito. Qué padre. No me vaya a quedar aquí pegada. No. Es por muy eso seguro. trae sus guantes. Por eso traigo mis guantes de látex. ¿Cómo se llaman esos guantes, maestra? Guantes de látex. También tienen otro nombre, ¿verdad? Pues aislantes, ¿verdad? Son aislantes al final de cuentas. Muy bien. Bueno, maestra, ¿cuál es el primer material que vamos a utilizar? Plástico. Vamos a ver si enciende o no enciende ese foco. Ok. Voy a colocar nuestros polos en las partes donde obviamente no se toquen para que podamos comprobar si hay un flujo entre el material y el alambre en este caso. No enciende. Ay, maestra, no enciende. Vamos a poner en nuestra tabla que no enciende. Voy a poner una tacha. Una tachita. Oh my God. Voy hacia atrás. Quiere decir que el plástico, maestra, pues es un material no conductor. Exacto, muy bien. Vamos. Es un material no conductor. ¿Cuál es el siguiente material? Una goma. Una goma. Nuestro borrador. El borrador. Lo voy a colocar de este lado. Vamos a ver si hay un flujo de electrones a través de esta goma. Ahí se borra. Tampoco enciende. Se borra completamente la electricidad, ¿verdad, maestra? No aparece nada. No hay un flujo de electrones. Lo voy a colocar de nuestro lado derecho. Ahora vamos a probar con el aluminio. El aluminio. El aluminio, pues todos tenemos en casa aluminio. Ese es un papel, ¿verdad? Pero también hay... en la tabla periódica está clasificado como un metal. Fíjate muy bien. ¿Y qué símbolo tiene? AL. AL. Es el número 13 de nuestra tabla periódica. Así es. Muy bien, bueno, vamos a ver. ¿Qué se imagina, maestra? ¿Que sí? ¿Va a haber flujo o no? Si es considerado un metal. Como Paquito dice que sí. Yo digo que sí va a encender. Bueno, está el equipo de Todos Paquito. decimos que sí. Muy bien. ¡Yay! Sí, lo lograron. Sí, tienen un 10. el foco. Excelente. Sí hay un flujo de electrones, sí hay una conductividad. Así es. Quiere decir que es un
material conductor. Lo voy a poner del lado izquierdo para irlos clasificando. Vamos a continuar con el vidrio. El vidrio. ¿Sí lo tiene ahí, maestra? Sí, aquí lo tengo en el vaso. Ok. Lo voy a tomar de aquí del vaso. El vidrio. No, Ay, no. No enciende el foco. No enciende. Entonces, ¿es un material aislante? Es un ¿Podría material ser? aislante de la electricidad. Muy bien. Muy bien. Seguimos con la Continuamos moneda, maestra. Con la moneda. Bien. A ver, vamos a ver. Ya están diciendo en el estudio que probablemente, ¿verdad? Encienda. Sí, es una claro moneda. que sí. Es un metal, muy bien. Es un metal. Entonces, bueno, aleaciones, ¿verdad? es un material conductor. Vaya, está muy potente ese circuito, Ay. maestra. El sonido está muy fuerte. De la Vamos a izquierda continuar lo voy con a el poner. agua y sal. Agua con sal. En este vaso de precipitado previamente colocamos agua con sal. Sal. Hay que tener mucho cuidado de no, maestra, tocar los cables bajo, bueno, en este caso son tornillitos, pero a veces tenemos los cables sueltos y es muy peligroso tocarlos en el fondo. Sí, esto no hay que hacerlo en casa así sin alguna supervisión. Si vemos, maestra, la intensidad de la corriente es muy poca porque le agregamos poquita sal, Ok. pero sí logra, no sé si se alcanza a ver, ¿Y si se le- alcanza a ver por el muy poquito el filamento. ¿Y si le colocamos más sal, maestra? Si le colocamos más sal, pues la tendencia va a ser a encender el foco. Ahí la tiene, Aquí se ve. Ahí la tiene abajo, maestra. Vamos a ponerle un poquito más de sal, porque el agua que utilizamos, maestra, ¿Le ayudo? era purificada. Entonces, vamos a ver si colocando un poquito más de sal. Ok. Muy bien. Ahora veamos. Hay que entender esto, maestra. Ay, ya me agacho. Prende muy poco, por lo mismo, ¿verdad? Bajito. Ajá, Ok. bajito, porque la intensidad aquí de la corriente es poca. Miren, del estudio. Por eso prende Ok. un poquito. Pero sí se Muy ve. bien, pero sí sí se logra alcanza a ver. ver. La vamos Maestra, a colocar de ¿qué la le izquierda. parece si nos vamos a despedir? Y claro que los muchachos deben de seguir estudiando y no se olviden de continuar enviando sus trabajos a sus maestros para que puedan salir muy bien en este periodo de clases. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Sigan indagando, usen los PET. Sí, muy buenos simuladores. Nos vemos, chicos. Escuela TV, segundo grado, secundaria.